Busque por favor conmigo Juan capítulo 15. Hoy vamos a leer los dos últimos versículos de este capítulo 15, versículo 26 y 27. El mensaje se llama: no somos testigos solitarios. No somos testigos solitarios. La palabra del Señor dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Oremos. Háblenos, por favor, a través de su palabra. Disponemos nuestro corazón en humildad, sabiendo que usted es el que nos tiene que decir cómo vivir, y nosotros somos los que vamos a obedecer con todo placer y gusto, porque no hay nada más que pueda llenar la vida del hombre que el hacer su voluntad. Así lo describió nuestro Señor Jesús, que esa era la forma como Él veía la vida. Era el pan para Él, el agua para Él, hacer su voluntad. Ayúdenos a entender la fuerza y el enorme consuelo que usted nos ha dado al cumplir la labor del evangelismo. Denos fuerza, denos denuedo. Hoy oramos como oraba la iglesia primitiva, Señor. Denos denuedo para predicar su palabra. Bendiga esta congregación que hoy está depositando en usted su confianza. Bendiga este predicador que es débil, Señor, y que necesita de su gracia. Ayúdenos a entender su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Es curioso cuando vemos a los niños actuar. No sé si usted ha visto cuando un niño chiquito y por ejemplo le teme la oscuridad y de repente el padre le dice: anda, tráeme tal cosa, pero está todo apagado. ¿Qué dice el niño? No. Y usualmente lo que sigue es: ven conmigo, le dice el niño al papá, ¿sí o no? El niño por sí solo no lo quiere, no lo puede hacer. Se siente temeroso. Se siente que no lo va a poder hacer por el miedo a la oscuridad, por lo que sea. Pero basta que su papá esté a su costado para que este niño pueda hacerlo. ¿Sí o no? ¿Le ha sucedido a usted en su casa? Es curioso como nosotros muchas veces nos parecemos a los niños. Y al niño de esta historia o esta ilustración que acabamos de utilizar. Muchas veces nosotros no nos sentimos capaces de poder testificar de Cristo. Muchas veces, ¿y cuántos de nosotros nos hemos sentido atemorizados de poder compartir con otros la fe que tenemos? De repente decimos: pero no sé qué decir, no sé cómo hablar. Y si se me lengua la traba, si se me traba la lengua. Y tenemos temor o no nos sentimos que el asunto va a funcionar. ¿Qué pasa si digo cosas que no están correctas? Y comenzamos a temer y somos como ese niño diciendo: no lo puedo hacer, papá. Pero para esto el Señor nos muestra lo que Él nos ha dado o a quien Él nos ha dado, que está al costado nuestro, que habita en nosotros, para que nosotros cobremos valor como el niñito que está siendo acompañado con su papá para poder hacer las cosas que por sí solo no podía hacer. De esa misma manera el Señor nos ha dado a alguien para que nosotros podamos testificar con denuedo la palabra del Señor. Y creo que sabemos a quién me estoy refiriendo cuando digo que nos ha dado a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a estar aprendiendo, hermanos, cómo vamos a poder cumplir con esta labor.
de ser un testigo, porque todos somos testigos de Cristo. Dile al que está a su costado, tú eres un testigo de Cristo. Si eres un cristiano, eres un testigo. Que no estés testificando, eso es otra cosa. Pero que tengamos el encargo para testificar, sí lo tenemos. Rosita, bájale un poquito a los agudos, por favor. Vamos a volver a leer el versículo 26. Vea lo que dice el Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús. Si recordamos un poquito el contexto en el cual el Señor Jesús nos ha venido hablando sobre este pasaje del testimonio, ¿cuál es la reacción o qué es lo que va a estar haciendo el mundo en contra de los discípulos de Cristo? ¿Se acuerda que lo aprendimos la semana pasada? ¿Qué es lo que el mundo siente hacia Cristo y hacia los seguidores de Cristo? Odio, repulsión. Y esa repulsión le va a llevar a cosas prácticas, a una persecución, a estarse burlando o incluso a llegar a matarlos. Cuando Jesús dice, incluso matándolos van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. Y en medio de este panorama oscuro y difícil que están teniendo los apóstoles, porque Jesús les está diciendo a ustedes, cuando yo me vaya los van a perseguir. Si hicieron eso conmigo, lo van a hacer con ustedes. Pero ahí viene la palabra de consuelo. Ellos no se van a quedar solos. El Señor va a enviar al Espíritu Santo. El Señor promete, y a través de esta promesa consuela el corazón de sus discípulos. Hermano, nosotros, desde el momento en que hemos llegado a Cristo, o desde el momento en que Cristo nos ha traído a Él, tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por eso? Tenemos al Espíritu, no es algo que recibiremos en el futuro, es que ya habita en medio de todos los creyentes. Y Jesús dice, este Espíritu, Él es el Consolador. ¿Se acuerda que ya hemos visto esta palabra varias veces? El Paracletos. Recordemos que el Paracletos era un amigo que venía al auxilio de otro que había caído en un juicio. Cuando, por ejemplo, a ti te llevaban, en los tiempos de Jesús, te llevaban delante de un juez, un amigo tuyo podía tomar el lugar de un abogado. No solamente te defendía, sino que también te amaba, porque es tu amigo. Y esa es la función del Paracletos. Y Jesús está diciendo que el Espíritu es su amigo que viene a este mundo a defender la causa de Cristo. El Paracletos, el Espíritu Santo, también es nuestro amigo y nuestro ayudador, ¿sí o no? Pero en este pasaje en especial se está remarcando que es el amigo de Jesús, por decirlo así. Él es el que viene al mundo a defender la causa de Cristo. El mundo no se va a quedar sin testigo cuando Jesús se vaya. Hermano, los discípulos tenían ese temor. Una vez que Jesús se vaya, pues ¿quién va a dar testimonio de Él? Jesús dice, quien va a dar testimonio de mí es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, lo denomina como el Espíritu de verdad, porque todo lo que va a decir el Espíritu es verdad. ¿Hacia dónde nos va a guiar el Espíritu? Hacia la verdad. ¿Hacia dónde va a guiar el Espíritu al mundo que no conoce a Cristo? Hacia la verdad. Él es el Espíritu que nuestro Señor Jesucristo nos ha provisto desde el Padre. Él es el Espíritu que a través de la cruz se ha hecho posible que venga al mundo y que habite en medio de nosotros, los creyentes. Hermanos,
el Espíritu ha sido enviado. El Espíritu va delante de nosotros. En la ilustración de la introducción, el niño era el que quería ir a hacer algo y tenía que llamar al padre para que le encendiera la luz, ¿sí o no? En este caso es al revés. No es el niño el que va primero, no somos nosotros los que vamos primero a dar testimonio. El primer testigo de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Esa es la función. Dios lo ha dado para ello. Dios ha hablado, hermano, y a final de cuentas, Dios es el principal, el Padre es el principal interesado en que se testifique del Hijo. Por eso dio las Escrituras. Por eso incluso ha hablado a través del mismo Hijo. Ahora está hablando a través del Espíritu, y especialmente hablando esto del Espíritu a través de la iglesia. Nosotros no estamos solos. Cuando tú sientas temor para hablar con alguien de Cristo, tienes que saber esto. Tienes en ti al Espíritu Santo. Tienes en ti al Espíritu Santo. ¿Cuál es la principal función del Espíritu? Jesús lo dijo al final del versículo 26. Él dará testimonio de mí. ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo en la tierra? Dar testimonio de Jesús. ¿Qué significa dar testimonio? Convencer al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Convencer al mundo de que el hombre es pecador. Convencer al mundo de que hay juicio sobre el hombre a causa de su pecado y que necesitan un Salvador. El Espíritu va a convencer. Es lo que en la Reforma se le llamó la gracia irresistible. Cuando el Espíritu acciona sobre el hombre no se puede oponer ante el accionar del Espíritu. Cuando el Espíritu vino a nuestra vida para salvación, ninguno de nosotros se pudo resistir. Ninguno de nosotros se pudo resistir. Venimos a Él. Venimos a Él, hermanos, por decirlo así, como se pegan las moscas a la miel. ¿Usted ha visto? De una manera que no podíamos controlar. Venimos a Él porque Él está para convencer al mundo. Pero ciertamente no todo el mundo va a ser convencido. Ciertamente, hermanos, no todos los seres humanos van a ser convencidos. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tenemos que darle gracias a Dios porque estamos dentro de esos pocos escogidos. Que ancho es el camino que conduce a la perdición. Muchos caminan por ese camino, pero el camino que lleva a la salvación es angosto y muy pocos son los que van por ahí. Tenemos que darle gracias al Señor porque ninguno de nosotros hubiera encontrado el camino si no hubiera sido por el Espíritu de Dios. Así que si tú ves que tu esposo está más perdido que un huevo en ceviche, así que si tú ves que dices, pero mi esposo, mi hijo, mi familiar, no veo que tenga salvación, no te preocupes porque tú tampoco la tenías. No fue mérito tuyo llegar a Cristo. Fue el mérito del Espíritu. Y ese mismo Espíritu está obrando hoy en el mundo. Así que no debemos perder la esperanza de la salvación de nuestra familia. No debemos perder la esperanza. Aunque pasen años, hermano, yo sé que cuando uno de repente llega a Cristo quiere que toda la familia se convierta al momento. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 30 años y de repente todavía no vemos la salvación. Pero eso no significa que el Espíritu no esté actuando. Cuando llegue el momento, nosotros veremos cómo el Señor salva la vida de nuestra familia.
debemos mantener la esperanza. Dile que está a su costado, mantén la esperanza. Mantén la esperanza, porque hermano, el Espíritu no ha sido quitado. Esa es su principal función. Hermanos, algunos reducen al Espíritu Santo solamente para ser un obrador de milagros. Que está enfermo fulano, que lo sane, que esté en deuda, que se le perdone la deuda. Y algunos piensan que reducen la función del Espíritu Santo a simples obras de este mundo. Cuando el principal objetivo del Espíritu, óigame bien, cuando lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu no tanto es satisfacer tus necesidades materiales terrenales, en su gracia Dios lo hará y conforme a su voluntad. Pero lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu es salvar al mundo. Y hemos visto muchas cosas que el Espíritu hace en los creyentes, pero este es el único pasaje en todo el Evangelio de Juan que nos muestra lo que el Espíritu quiere hacer en el mundo. Por eso es que, hermano, cuando nosotros nos acercamos a una persona para testificarle de Cristo, nuestra principal labor no es decirle que Cristo le va a resolver sus problemas terrenales. Que tu divorcio, que tu matrimonio se está yendo al divorcio, Cristo lo quiere solucionar. Ese no es el enfoque que le debemos dar. Porque principalmente lo que el Señor ha mandado hacer a su Espíritu es a salvarlo. Salvar a la persona. Mostrarle que Cristo es el único y suficiente Salvador. Ahora, el Espíritu puede convencer al mundo sin intervención humana. Ha sucedido casos, y yo me quiero poner dentro de esto, quiero contarle brevemente lo que a mí me sucedió cuando yo me convertí. A mí me invitaron, mi primo me invitó, o mejor dicho, para ser más sincero, mi primo me arrastró a la casa de otro primo que él tenía como una pequeña célula, llamémoslo así. Y ni modo, o sea, era eso o no juego Play, o sea, si quería jugar PlayStation tenía que ir a la casa de mi primo, ni modo. Ahí estaba yo, una persona demasiado dura. Un primo mío, no el que me llevó, otro, predicó la palabra, él dio la enseñanza, hizo el llamado y ¿sabe qué pasó conmigo? Estaba más frío que un témpano de hielo. Terminó la reunión, sirvieron el almuerzo, como era la sala, usted sabe cómo se acomodan las cosas en la sala de la casa, ¿no es cierto? Así alrededor las sillas. Y yo estaba ahí en una esquina comiendo arroz con pollo solito. Solito, porque no conocía a nadie y tras de eso era medio antipático y bueno. Hermano, ahí comiendo a solas, puedo decirle que el Señor me hizo entender su gran amor. Lo que no le puedo explicar qué fue lo que sucedió. Lo que le puedo decir es que comencé a entender cuán gran pecador era yo y cuán grande amor me tiene Dios. Y comencé a llorar y llorar y llorar. Imagínense, todo el mundo comiendo, disfrutando y yo en una esquina llorando. Puedo decirle, hermano, el Espíritu puede obrar. No lo necesita a nosotros, así como sin ti no funciono, dice el Espíritu. No. Y yo puedo testificarlo por cuenta propia. Pero esa no es la forma como el Señor generalmente opera. Él pudiera convencer al mundo entero sin la necesidad de ninguno de nosotros. Pero Él quiere que tú participes del testimonio de Cristo. No porque te necesita, sino porque te quiere allí. Y esto, hermano, nos lleva a nosotros a entender el privilegio que tenemos de poder cumplir la labor de ser testigos del Señor Jesús. Es acompañar al gran testigo, el Espíritu Santo, en la labor de llevar el testimonio de Cristo a los que no le conocen. Eso es un privilegio y es algo, hermanos, que como Dios no nos necesita, pues entonces qué bueno porque no lo puedo arruinar. Qué bueno porque entonces el Señor va a hacer cosas más allá de las que yo pienso hacer o más allá de las que yo creo que puedo hacer.
porque el Señor es el que hace la obra, pero la quiere hacer a través de ti. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, le dijo Jesús a los apóstoles. Pregunto, ¿dar testimonio es opcional o es un mandato? En este capítulo 15 de Juan hay 3 mandatos que nos manda el Señor. En el versículo 4, permaneced en mí. Eso es lo primero que el Señor te manda hacer, permaneced en mí. En el versículo 12, amaos los unos a los otros. Eso es lo segundo que tenemos que hacer según este capítulo. Y lo tercero que tenemos que hacer está en este versículo 27. Dad testimonio de mí. ¿Cuántos somos cristianos acá? No es opcional para el cristiano. Lo que tiene que hacer el cristiano es dar testimonio. Y esto marca un contraste, porque ¿qué es lo que hace el mundo hacia nosotros? Nos odia, ya lo vimos la semana pasada. Nos persiguen, se burlan de nosotros. ¿Y cuál es la reacción que nosotros debemos tener ante el odio del mundo? Dar testimonio, que al final de cuentas, hermanos, es el mayor acto de amor que podemos tener por el mundo. La semana pasada vimos que debemos amar al mundo, debemos amar a los enemigos, ¿sí o no? A pesar de que nos persigan, a pesar de que nos digan toda clase de mentiras, calumniándonos y haciéndonos daño, nosotros debemos amarle. No hay mejor manera de amar a una persona que llevándolo a Cristo. Porque lo que va a recibir de Cristo es eterno. Es la salvación eterna. Y entonces hay un gran contraste. El mundo te está odiando. ¿Y tú qué debes estar haciendo? Testificando de Cristo. Es nuestro deber cristiano frente a un mundo hostil, frente a un mundo que nos odia. Nuestro deber es hablarles de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, un gran versículo que muchos conocemos. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué es, hermano, el evangelio? ¿Dónde está el poder para evangelizar al mundo? En el evangelio, en la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos también estudiamos mucho la palabra, porque ¿qué vamos a poder mostrarle al mundo si no nos dedicamos a conocer al Señor? ¿Cómo le vamos a poder presentar a alguien que ni siquiera nosotros llegamos a conocer bien? No me avergüenzo del evangelio. Y sabe, hermano, cuando tú lees la palabra y dependes del Espíritu Santo, tú vas a tener el poder para poder testificar efectivamente de Cristo. Necesita las dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. No existe un testigo eficaz, un testigo verdadero, sin palabra y sin Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que yo debo testificar? Yo no debo testificarle a otros mis experiencias personales con Cristo. ¿Por qué? Porque esas experiencias son muy particulares. Imagínense que yo le dijera a una persona, por ejemplo, que Lila fuera inconversa y yo le dijera, ¿sabes qué, Lila? Si tú quieres convertirte, come arroz con pollo después de la reunión y siéntate un costadito fuera de todo el mundo y no hables con nadie, porque yo me convertí así. ¿Sonaría lógico testificarle mi experiencia de conversión a Lila y decirle que comiendo un arroz con pollo el Espíritu Santo le va a hablar?
No tiene sentido, ¿sí o no? ¿Qué es lo que yo tengo que testificar? Lo que está en la palabra del Señor. Jesús dijo, si volvemos a leer el versículo 27, y vosotros también daréis testimonio de mí, está hablando el Señor. ¿A quiénes les está diciendo esto inicialmente? A los apóstoles, en ese momento 11 apóstoles, porque Judas ya se había ido, a los 11 apóstoles que él estaba compartiendo este mensaje. Pero estos 11 apóstoles tienen una característica en especial que está al final del versículo 27. ¿Por qué debemos dar testimonio de las Escrituras? Porque son los 11 apóstoles y personas muy cercanas a ellas los que escribieron el Nuevo Testamento, que está basado en el Antiguo Testamento y que no tiene en ningún sentido contradicción con lo que hay en el Antiguo Testamento. Porque ustedes están conmigo desde el inicio. Yo no estoy con Jesús desde el inicio. No supero, hermano, los 90 años, menos voy a tener 2000. Sí me tengo que apoyar en el testimonio de los que estuvieron allí con Jesús. Más que predicarle a la gente mis experiencias personales, yo lo que le tengo que testificar a la gente es lo que dicen aquellos que vivieron con Jesús. Porque ellos, como diría Juan, ellos escribieron lo que palparon con sus manos, lo que vieron con sus ojos, lo que oyeron con sus oídos, tocante al verbo de vida. Yo no estuve allí, ellos sí, pero cuando yo hablo lo que ellos vivieron, esa palabra tiene poder, porque el Espíritu la va a utilizar. Hermano, esto es muy importante, porque si yo voy a ser un testigo y Dios me quiere utilizar a mí para convertir al mundo, para traer al mundo a Él, recuerde esto, un falso testimonio va a producir una falsa conversión. Un falso testimonio va a convertir o va a producir una falsa conversión. Si yo le llego a una persona con ideas mías, con pensamientos míos, esa persona de repente puede decir que ha llegado a Cristo, pero no ha llegado, y ese es el problema que tenemos en las iglesias. Tenemos a muchas personas que están siguiendo un evangelio diferente al de las Escrituras, porque les han llegado con un mensaje diferente. Y se nota porque no pueden vivir en santidad. ¿Cómo van a dar buen fruto si el árbol sigue siendo malo? Es imposible. Por eso, hermanos, es necesario que nuestra base sea el evangelio, el testimonio de los apóstoles. El Señor quiere llegar al mundo. Amén. El Señor quiere que el mundo conozca de Cristo. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos relajando. Señor, anda nomás. Señor, yo sé que tú lo puedes todo. Sí, pero yo lo puedo todo, pero lo quiero hacer a través tuyo, te va a decir el Padre. Nosotros tenemos que tomar un papel activo en el testimonio de Cristo. Y alguno dirá, ¿pero qué hago, pastor? Cuando comienzo a hablar con una persona no sé qué hacer. De repente esto le pueda servir. Recuerda las 4 R's del evangelismo. Y de repente anótalo, porque esto te puede ayudar bastante. Cuando tú estés hablando de una persona y vas a hablarle de Cristo, atraviesa las 4 R's del evangelismo. Porque así vas a saber un punto inicial y un punto final. Saber cómo puedes irle hablando de Cristo. Esto es un modelo, no digo que tiene que ser así exactamente porque si no, no funciona. No hay fórmulas, pero esto es un modelo que nos puede ayudar bastante. Anota la primera R, rectitud. Rectitud de Dios. Cuando yo hablo con una persona de Cristo, lo primero que tengo que hacer
es mostrarle que mi Dios y que el Dios, el único Dios verdadero, es un ser santo. Porque muchas personas no entienden por qué tienen que pedirle perdón o por qué tienen que arrepentirse de sus pecados, porque no entienden que Dios es un ser santo, completamente santo. No entienden que una sola mentira ha sido transgresión a su santidad. Que un solo mal pensamiento, una sola vez que le hayan guardado rencor a alguien, una sola vez que hayan codiciado la mujer de su prójimo, aunque sea con el pensamiento, ya rompe, ya hemos mancillado la rectitud de Dios. Para que el hombre se vea pecador, tiene que entender que Dios es santo. Después pasa la segunda R. Rebelión. Rebelión del hombre. Nuestro Dios es santo y el hombre se ha rebelado contra la ley que el Señor ha puesto. Para esto nos puede ayudar muchísimo los 10 mandamientos. Sí se lo sabe, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? No. Ese es el resumen de los primeros 4 mandamientos. Se lo dejo tarea, búsquelo en Éxodo 20, pero ya para su casa. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Tenemos que, hermanos, convencer a la gente, mostrarle la verdad que el ser humano es un rebelde en contra de Dios. Y por eso le digo que nos sirven los 10 mandamientos. Por ejemplo, pregúntale a la persona, ¿cuántas veces has mentido en tu vida? Hermano, la mentira es un pecado común entre todos nosotros, ¿sí o no? Ese no falla. Y el que dice que no, ya mintió. Ya de hecho ya está mintiendo ahí. ¿Cuántas veces le has guardado rencor, ira en tu corazón a otra persona? ¿Cuántas veces has codiciado o has envidiado lo que los demás tienen? Es necesario que nosotros le mostremos al mundo la rebelión. Porque, hermanos, si yo sigo el otro modelo de evangelismo que usualmente llevamos, que es que Dios quiere darte la bendición, Dios tiene planes maravillosos para ti, la persona no entiende, se le está dando un evangelio incorrecto, porque no son los bienes materiales lo que Dios le quiere dar. El gran problema es que esa persona es un rebelde contra Dios y la ira de Dios está sobre él. Necesito mostrarle a esa persona su real condición delante del Señor. Una vez que le hemos mostrado que Él, tanto como nosotros, porque, hermano, en esto siempre, hermano, no haya solamente apuntar, porque es bastante soberbio. Recordemos que, como diría Pablo, de pecadores yo soy el primero. Y una vez que le han mostrado la rectitud de Dios, que le han mostrado la rebelión del hombre, pasa a la tercera R, rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Qué nos dice esta R? Que todos tenemos que un día presentarnos delante del juicio de Dios. Háblale a la persona sobre el juicio venidero. Háblale a la persona que cuando se muera, esta vida no termina. Se va a despertar, por decirlo así, delante del trono de Dios, donde va a estar anotado cada uno de los pecados que ha ido cometiendo a lo largo de toda su vida. Y que por solamente una sola transgresión que hubiera tenido, ya es merecedora del castigo del infierno eterno, del castigo de la perdición eterna. Y que por más que intente esta persona, no puede evitar
el castigo de Dios, que las buenas obras no lo evitan, que su buen comportamiento, que lo que pueda dar a una iglesia no evita que esa persona sea perdonada. Tenemos que recordarles o mostrarles que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y ahí llegamos a la cuarta R, redención. Redención. Redención de Jesús. O redención a través de Jesús. Solamente hay una esperanza para ese hombre. Que se humille delante del Señor y ruegue su perdón y confíe en Cristo y crea en Cristo, porque solamente a través de Cristo el hombre es perdonado. Solamente a través de la cruz hay que mostrarle la obra de la cruz, cómo Cristo en la cruz pagó para que tú ya no recibieras el castigo que merecías. Él lo llevó en esos clavos, en la corona, en los azotes, en toda su muerte. Él lo llevó. Y lleva a la persona para que le pida perdón esa persona a Dios. Utilice estas 4 R's, ¿qué le parece? ¿Sirven? ¿Cuáles son las 4 R's? Rectitud de Dios, rebelión del hombre, rendición de cuentas y redención a través de Cristo, a través de Jesús. Dios quiere que nosotros demos testimonio. Y ahora te voy a proponer un reto. Un reto para todo este año. Cada mes, ¿cuántos meses tiene el año? 12. Cada mes, por lo menos, vas a pensar en una persona para que le puedas dar testimonio de Cristo. Por lo menos una persona. Y esto sin contar las veces que Dios te va a dar oportunidades de testificarle de Cristo a otras personas que tú no lo tenías planeado. Por ejemplo, cuando estás haciendo la cola en el banco y de repente la persona que está delante se puso a conversar contigo, es una excelente ocasión para darle testimonio de Cristo. Si van a estar ahí parados como media hora. Cuando estás haciendo la cola en el supermercado, cuando estás en la combi y se siente una persona a tu costado, Dios nos da oportunidades, solamente que nosotros nos hacemos los tontos. Dios nos da oportunidades. Pero lo que yo voy es, piensa en una persona que tengas familiaridad, que tengas confianza. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser el que te vende las papas, que es tu amigo, quien sea. Y vas a hacer estas 6 cosas. En primer lugar, vas a dedicar tiempo en tus oraciones para orar por la salvación de esa persona. Recuerde que la salvación es una actividad predominantemente espiritual. No son las técnicas lo que salva al hombre, es el Espíritu de Dios. Entonces dedica tiempo a orar por la salvación de esa persona. Segunda cosa que tienes que hacer, vas a orar para que Dios te dé sabiduría a ti. Para que seas un buen testigo de Cristo. Para que el Espíritu Santo obre a través tuyo. Para que el Espíritu Santo te ayude a tener las palabras correctas. Y para que te dé valor, porque somos bien cobardes para eso. Señor, que puedas superar esa barrera que siento que le hablo o no le hablo, le hablo o no le hablo. Y cuando nos damos cuenta ya se fue y se perdió la oportunidad. Que podamos superar esa barrera. Tercera cosa que vas a hacer, vas a buscar una ocasión. ¿Qué es una ocasión? Una oportunidad, un momento. Que si es tu compañero en el trabajo, qué sé yo, mientras están en el receso.
Y comienza conversando con esta persona, pero no llegándole de frente. Dios es santo. No, la persona no va a entender muy bien por dónde va a ser la primera R, rectitud de Dios. No, hermano. Primero comienza hablándole sobre temas terrenales, por decirlo así, genera una conversación con él. Puede ser un tema de coyuntura, una actividad diaria, qué sé yo. Por ejemplo, se ponen a hablar sobre lo que está pasando de los musulmanes en este momento con el ISIS. ¿Te has dado cuenta de cuánta gente han matado? ¿Te has dado cuenta? Ayer estaba leyendo las noticias, hermano, una jovencita que en pocas horas fue violada por 110 hombres del Estado Islámico. En menos de un día, 110 hombres la violaron. Eso para los pelos, ¿sí o no? Ahora imagínate el pecado que está cargando cada uno de esos 110 hombres delante de Dios. Pero ahora imagínate cuántos pecados tendremos nosotros delante de Dios. Porque nuestro Dios es santo. ¿Ves cómo has comenzado con algo terrenal y lo has podido llevar ahora a comenzar a hablarle de Dios santo? Comenzaste mostrándole el pecado de un hombre para luego apuntar hacia nosotros y decir, espérate un ratito, nosotros también tenemos pecado. O por un tema de salud, por ejemplo, que su hija está enferma. ¿Sabes qué? Me duele mucho que tu hija esté enferma. Voy a orar por tu hija. Yo sé que de repente tú le quieres pedir a Dios por tu hija y eso no está mal, pídele a Dios. Pero hay algo que Dios te quiere dar más arriba, mayor que simplemente la sanidad de tu hija, porque al final de cuentas la sanidad es algo terrenal. Dios te puede dar algo eterno. Pero lo primero que tienes que entender es que nosotros hemos fallado delante de un Dios santo. ¿Me dejo entender? Hermano, primero es crear una conversación sobre algún tema en particular. Sé creativo y Dios te va a dar sabiduría para hacerlo. Si ves que es una persona que se queja mucho, que están en el banco, sí, que no avanzan, que la fila, que cómo cuesta que lo atiendan a uno, pues qué bueno que el día que lleguemos al cielo no vamos a hacer tanta cola. Pero ¿tú estás seguro que vas a ir al cielo? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo le rezo a San Pedro. Pero es que tienes que entender una cosa, los rezos a San Pedro no sirven, porque todos estamos delante de un santo Dios y ahí comienza la conversación. ¿Me dejo entender, hermano? Busca la ocasión y comienza a testificarle. Cuarta cosa que vas a hacer. Ya oraste por su salvación, ya oraste por que Dios te dé sabiduría, ya buscaste una conversación y has comenzado a conversar, ahora repasa las 4 R's con esta persona. Le vas hablando de la rectitud de Dios, le vas hablando de la rebelión del hombre, le vas hablando de la rendición de cuentas y le vas hablando de la redención a través de Jesús. Como una conversación, no le vas a decir, punto 1, rectitud de Dios. No, a manera de conversación, hermano. Quinta cosa que vas a hacer. ¿Me permites orar un momento por ti? Y ora a Dios para que Dios salve esa alma. Y luego dile, esto de nada va a servir si tú mismo no te humillas y le pides perdón a Dios. Si tú mismo hoy no le pides y le dices a Dios que te perdone todos tus pecados. ¿Sabe, hermano? La costumbre de hacer la oración de fe, no que sea satánica, pero le hemos dado más poder del que en realidad tiene. Nació como una forma de guiar a una persona a Cristo y ahora lo hemos visto como que por la oración misma la persona se salva. Ya dijo la oración, ya es salvo. No, si no lo hace de corazón no sirve de nada. Es simplemente un loro repitiendo algo. Es mejor llevar a la persona que en sus propias palabras le pueda pedir perdón a Dios y pedirle a Jesús que lo salve. Y en sexto lugar, invítalo a la iglesia. Invítalo a la iglesia.
y tráelo a Cristo. Hermanos, el cristiano tiene que caracterizarse por una vida de testimonio. Es necesario que testifiquemos, dependiendo del Espíritu. Es como el niñito en el inicio de la prédica. Papá, no puedo hacerlo solo. ¿Qué hace el papá? Vamos, hijito, yo voy contigo. Así está haciendo el Espíritu Santo en este momento. Señor, pero qué miedo, no puedo testificar. Vamos, papito, yo voy contigo. Tenemos que tomar coraje, tenemos que tomar valor. El Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros no somos testigos solitarios. Él está con nosotros. Ahora nos toca cumplir la parte que nos corresponde. Por lo menos una vez al mes testifiquemos de alguien. Serían 12 testimonios a lo largo del año. Y para el próximo año dupliquemos. De las 12 personas, hermano, Dios permitiera, aunque fuera que uno solo se salvara, vale la pena hacer todo ello. Aunque fuera por uno solo, vale la pena hacer todo el esfuerzo. Porque el Señor quiere que nosotros testifiquemos.